El, el tema que me han, que me han dado es Dios, concédeme serenidad. Una de las cosas que siempre hago cuando tengo el privilegio de compartir es también, y bueno, y de hecho también fuera, es ver las palabras y profundizar en las palabras y los verbos. Entonces, en este caso, Dios, concédeme serenidad. Hay el verbo, es conceder, ¿no? Y después está Dios y serenidad, ¿no? El sustantivo. Entonces, Dios, que me dé algo y que me dé la serenidad. Otra de las cosas que hago también, siempre hay no muchos, pero hay algunos libros que están disponibles en versión digital. Entonces también me pongo a buscar la palabra. Entonces en todo el texto veo si en el índice temático y también buscando la palabra. Entonces ahora compartiré. A ver, tengo problemas con audio. Tengo problemas con el internet. A ver, sí. Normalmente me pongo en dos equipos para escucharme y a veces no me escucho bien. Bueno, estoy poniendo ahora a todo el mundo. Vale, vale. Ok. Entonces, ahora he puesto en el chat algunos de los textos que ahora comentaré. Entonces, rápidamente, una de las cosas que... A ver, tengo un problemita aquí. Ahí está. No, me he salido. Ok, ya estoy aquí de vuelta. He quitado el vídeo. Ya escuché ya. Como tengo dos equipos, en mi laptop es la que tiene problema. Bueno, entonces, he puesto en el chat algunos de los textos que he visto y me hace reflexionar respecto a serenidad y también en qué temas es donde aparece dentro de la literatura. En este caso, serenidad, al buscar serenidad, uno que es muy evidente, la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Ese fue uno de las evidentes. En todos donde hay la oración de la serenidad, entonces aparece Dios concédeme serenidad. Está relacionado. A ver, vamos a ver si funciona o no funciona. Intentaremos. Y si no, pues cortaré de nuevo. Si se vuelve a interrumpir la señal. Entonces, aquí lo que es, a ver, ¿dónde está? Déjame, pues lo tengo para poder verme. Aquí está. Vale, así veo también lo que estoy proyectando. Entonces, aquí unos pequeños textos muy cortitos del, de la parte de la, del textos. Y básicamente una frase que de las que me llegaron directo al corazón es, frecuentemente la mayor fuente de inquietud es querer cambiar a la gente y acontecimientos sobre los cuales no tenemos control. Sigue igual, ese está en el cómo ayuda a la nona a los familiares amigos, en el capítulo 10, cambio de actitudes. Después, un día a la vez, también, existen elementos en mi vida que no puedo cambiar. Mi serenidad depende de que los acepte. En el Esperanza para hoy, del 15 de agosto, el temor es la energía que activa mis defectos de carácter. Lo desencadena. Tratar de controlar aquello sobre lo que no tengo poder.
tengo presente, soltar las riendas y entregárselas a Dios. Entonces siempre todo gira alrededor de control. Entonces, cuando digo Dios, concédeme serenidad, regularmente no tengo serenidad porque quiero controlar. En el 3 de octubre de la Esperanza para hoy, dice, podemos utilizar la oración de la serenidad cuando estoy con mis familiares o cuando hay una situación complicada. Y luego dice una parte de la bienvenida sugerida que dice, nuestro pensamiento llega a confundirse, a tratar de encontrar soluciones a toda costa, nos irritamos y perdemos toda moderación sin saberlo. Nos irritamos y perdemos toda moderación sin saberlo es tal cual. Tal cual. Yo necesito tener ese algo superior a mí para que me ayude a salir de ese estado de total pérdida de moderación. Entonces, en alguna ocasión, a ver, espera. Sí, es en el internet. En alguna ocasión, alguien en una reunión dijo, es que esto es más fuerte que yo. Y lo que me vino fue, sí, es cierto, es que es más fuerte que yo. Si es más fuerte que yo, entonces, ¿qué necesito yo para poder, eh, para poder afrontar eso, algo que sea más fuerte que yo? Eso es Dios. Por eso cuando digo Dios concédeme serenidad, es porque yo por mí mismo no puedo. Yo por mí mismo no puedo mantenerme sereno. Por eso necesito ese algo. Dios, como también ya se ha hablado, pues, y también lo dice también en los pasos, es el Dios según yo lo entienda. Entonces, yo en mi caso crecí en una familia, por un lado, por uno de mis lados familiares, que profesa una religión que es muy popular, muy conocida en México. Y entonces, de alguna manera era eh, como que ya sé, ¿no? Ya no lo desconozco. No desconozco todo ese concepto de Dios y era algo que era muy común en mi casa y bueno, siempre, ¿no? Siempre estuvo presente. Sin embargo, cuando entro en el programa, entonces dice Dios según mi propio entendimiento. Y entonces, yo más que configurar algo, o sea, más que configurar ese Dios, porque creo que sería incapaz de describir, entonces yo lo que hago es, me voy a la manifestación de ese Dios. Y la manifestación de ese Dios está por todos lados. En la naturaleza, en los animalitos, ¿no? El otro día estaba viendo un documental y estaba viendo que hay pescados que están a, no sé, menos de 1000 metros, que están en la oscuridad y entonces son transparentes, ¿no? Y hay unas imágenes ahí y se ve todo, ¿no? El interior del pez, ¿no? Y yo estaba viéndolo y bueno, y esos documentales increíbles, ¿no? Y entonces para mí esa es la manifestación, ese es Dios, ese algo que está ahí, ¿no? Y luego también mi mente es muy así, muy científica, ¿no? Que tiene que ser, ¿sabes? Entonces, claro, cuando empiezo a leer y veo toda esta cuestión de la Tierra, del ángulo, el que exista la primavera, el invierno, ¿sabes? La distancia que hay del Sol, todo eso, el universo, para mí eso es una manifestación de Dios. Ese es ese Dios de mi entendimiento. Ese algo, esa fuerza que ha hecho que, que las cosas estén como estén, los humanos, ¿no? El otro día estaba viendo una enciclopedia acerca del cuerpo humano
Entonces simplemente al leer el tema de sexualidad, por ejemplo, o sea, es súper complejo. Hay una gran cantidad de cosas que tienen que combinarse al mismo tiempo, ¿sabes? Y para poder, ¿no? Para poder tener esa creación. Y no es nada sencillo. Entonces, cuando yo veo es esa manifestación de Dios. Entonces, claro, cuando veo todo eso, pues ¿cómo no me va a ayudar? ¿Sabes? Ese algo, ¿cómo no va a ser capaz de ayudarme? Cuando dice serenidad, entonces regularmente una de las, como ya se ha visto en la literatura, ¿no? Y en la oración de la misma oración de la serenidad, las cosas que no puedo cambiar. Esa es un, un, una razón inmediata para que yo pierda la serenidad y pierda toda moderación. Al haber crecido en un lugar donde había alcoholismo, en mi caso alcoholismo activo, ¿no? Cada vez que veo la tabla del doctor Jelinek, pues es también es un recordatorio de la vida de mi querido familiar, porque se fumó la tabla enterita. Entonces, y siempre era querer controlarlo, era querer controlar, ¿no? Que no bebiese, que, ¿no? que las cosas fuesen como, como uno mismo quiere. Y eso, pues no, es que no es así. Eh, Pierdo toda moderación. Te voy a dar un ejemplo también muy reciente, ¿no? Tenía que preparar algo del trabajo y de repente estaba nervioso con el viaje y otras cosas. Y preparando algo, entonces empecé a sentir un agobio de que no iba a ser capaz de prepararlo. Lo interesante del asunto es que cuando debo tener listo eso, para una clase, lo tengo que tener listo en febrero. Hoy es 2021, ¿verdad? Ok, entonces en febrero del 2023 es cuando lo tengo que tener listo. Y tenía un agobio de que no iba a ser capaz de hacerlo, ¿sabes? Entonces me traje un libraco para leer eso y lo he estado leyendo ahora y ahora ya me siento que sí podría, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que en realidad lo que tenía era una pereza, era mi pereza lo que estaba causando ese agobio, ¿no? Y me he dado cuenta de eso. Un defecto de carácter mío era lo que me estaba trayendo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quería tener que ponerme a leerte ese libraco, ¿sabes? Pero yo recuerdo cuando estaba en ese momento con ese agobio, entonces es que son momentos de parar y pedir a ese algo divino. Y decir, ayúdame a tener una guía para saber qué hacer, ¿no? Para poder tener esa serenidad, para poder afrontar esta situación, ¿no? Y es pérdida de toda moderación. Es que, claro, yo cuando puse a ver las fechas, incluso me puse a sumar las horas. Yo creo que esas son de las cosas que cuando al parar y pedir a ese algo divino eh, que me dé serenidad, entonces llegan ideas. Pero yo me doy cuenta de que no es lo mismo si lo pido que si no lo pido. No es lo mismo. Es como igual también en la meditación y oración del 10.º paso. No es lo mismo si hago oración y meditación que si no hago. No es lo mismo si lo pido que si no lo pido. Entonces, al estar pidiendo vamos a poner el video a ver si no vuelve a fallar. Al estar pidiendo, entonces esa serenidad, entonces una manera en la cual me llegó de esa parte divina fue precisamente cuenta las horas. A ver, ¿cuántas horas tienes que estar esa clase? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuántas horas estimas para y entonces cuando empecé a hacer las cuentas, y entonces lo que me dio es que haciendo cada mes 10 horas, podría hacer algo razonablemente bueno. O sea, cada mes, ¿eh?
10 horas cada mes. Entonces cuando vi eso, entonces fue cuando pude obtener serenidad. Entonces dije, no, no, es una locura. Es total pérdida de toda moderación, ¿no? Pero es parar y pedir. Es parar y pedir. También estoy en una situación también de una cuestión de una lesión que ha salido en la espalda, que no es algo letal, no es tan grave, es delicado. Y una de las cosas es aceptar la situación, aceptarla. Simplemente eh, aceptar que es lo que es, ¿no? Me he visto en algunos momentos en los cuales con dificultades de caminar, daba 5 pasos y tenía que sentarme y cosas así. En algún momento, ya no, pero en algún momento. Y entonces era cada día, durante mi meditación y oración, pedir, 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 darme la guía. Ahora lo que yo pido es, dame esa guía. Estoy quitando el video de nuevo, que parece que igual influye. Entonces, es cada día pedir, pedir esa guía. Yo lo que hago es pedir, dime qué es lo que debo de aprender. Ayúdame a saber qué es lo que debo de hacer. Ayúdame también a tener la fortaleza para afrontar esto, ¿no? Es una situación que ha afectado mi vida de, en cada vida diaria, pero si me paro y lo pido, entonces me empiezan a llegar pensamientos, me empiezan a llegar sensaciones de que sí se puede, de que cada día a veces es más difícil, a veces a veces más fácil, pero es posible. A la gente también, ¿no? Hay gente que quisiese que actuase de cierta manera, pero no, no. Y yo en algún momento, incluso dentro de Al-Anon, en la asamblea, bueno, he visto unas cosas, ¿sabes? Que digo yo, ¡ah, ah, ah, ah! ¿Sabes? O sea, estamos en un lugar donde lo que damos es amor y lo que damos comprensión, lo que damos es aceptación, y de repente veo situaciones que no reflejan eso. Pero he entendido que la manera en la cual yo puedo obtener mi serenidad y pidiéndole a Dios me llegan esos pensamientos y sensaciones, es yo aceptando a la demás gente como es, aceptando la situación como es. Entonces tengo serenidad. Pero si no lo hago, entonces yo vivo, yo vivo con, con agobio, yo vivo con ira, yo vivo con resentimientos. Entonces pierdo toda serenidad. Por eso, entonces lo que yo veo que a mí me está resultando a través de todo lo que he estado oyendo en compartires, a través de lo que he estado leyendo, entonces lo mejor que puedo hacer es, si yo considero dentro de mí, en mi, en mi cabeza, considero que algo se está haciendo mal, pues entonces estar ahí, que puedo aportar algo para que salga bien según yo, pero sin querer que los otros lo acepten, que sin querer que, ¿sabes? Simplemente estoy ahí a disposición de. Es como el aire, ¿no? El aire está ahí siempre, ¿no? Y lo tomamos, pues igual. Yo estaré ahí y si lo toman el que quiera, que lo tome y el que no, que no. Para yo tener esa serenidad. Eso es en lo que es Dios concede mi serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y también hay otra sección que también sale en lo que es serenidad, que es en la parte del segundo paso. Pues en senderos de recuperación
Dice algunas cosas como, por ejemplo, independientemente de nuestra fe, empezamos a desear un sano juicio para nosotros. Intentamos encontrar un poder superior a nosotros. Y luego dice también algunas cosas como el sano juicio puede definirse de varias maneras. Y, por ejemplo, poner fin a disputas diciendo simplemente, quizá tengas razón. Eso es fantástico, ¿sabes? Es algo que, ¡buah! para, para no estar ahí perdiendo la serenidad con alguien por una diferencia de opiniones. Simplemente, quizá tenga razón, ¿sabes? Que también veo que, con agradecimiento, veo que cuando hay un comportamiento anterior y regresa, ¿qué pasa? Pero no dura al mismo tiempo, ¿no? También algunas ideas, y ahí describe también algunas ideas, los senderos, como meditar sobre Dios, una palabra a la vez, pedir ayuda, ¿no? Cuando la situación sea demasiado seria, reconocer el comportamiento sensato, eso es muy interesante, darme besitos cuando lo hago bien, ¿sabes? Porque si no, no lo hago. Actuar como si tuviéramos fe, como si, actuar como si la situación, a veces me ayuda mucho actuar como si una persona con la cual tengo una situación de conflicto, actuar como si no hubiese esa situación de conflicto. Y eso es muy interesante, a mí me ha ayudado un montonazo. Hacer una lista de cosas difíciles de comprender que hayan sucedido en la vida. Son- sí, sí, hacer listas muchas veces escribo o grabo también, ¿no? Entonces, ahora esos compartidas. Los voy grabando y después los escucho y es muy interesante. Me ayuda un montón. En busca de la libertad personal, en capítulo segundo paso, dice, escribí una carta a mi poder superior y después firmé la carta, sentí una sensación muy tranquilizadora. En Valor para Cambiar, de 3 de febrero, la serenidad me ofrecía un sentido de seguridad interior, aprovechando una fuente inagotable de energía y sabiduría, un poder superior. El 9 de marzo, de igual Valor para Cambiar, con frecuencia me esfuerzo por saber cuál es mi voluntad y cuál la de Dios. Y eso es buenísimo. Cuando siento un impulso desesperado, es mi voluntad. Y cuando siento una certeza serena, es la de Dios. Es espectacular. Entonces, en el segundo paso, que llegamos a creer que un poder superior nos pudiera devolver el sano juicio, entonces el sano juicio es la manera de obtener serenidad. Hacer cosas para obtener ese sano juicio. Cuando se dice Dios, concédeme serenidad, no es que Dios te dé esa serenidad, por lo menos como yo lo veo, es que Dios te guíe para que tú saber qué cosas tienes tú que hacer para tener esa serenidad. Dios no te da serenidad. Dios para mí, Dios me guía para tener. Y yo soy el que tiene que hacer el trabajo. Bueno, me quedan ya unos 5 minutillos, ya iré cerrando. Dios no trabaja para mí, yo trabajo para Dios. Y trabajo para yo tener algo. Entonces, como esos descritos que estaban en el sendero de recuperación, de cosas que otras personas han hecho, son ideas. Son ideas de cosas que yo puedo hacer para obtener la serenidad en esos momentos en los cuales no lo tengo. Para mí eso. Entonces, y el programa está lleno de ideas. Entonces, lo que pasa es que yo creo que los seres humanos somos muy complejos y cada uno es diferente. Entonces, para poder tener una idea que sea acorde a lo que yo puedo hacer, entonces probablemente tenga que ir a muchas reuniones. Probablemente tenga que leer mucho. Probablemente tenga que hacer mucho servicio. De hecho,
en la situación esta que comentaba, haciendo servicio en cosas en las que según yo no se estaba siguiendo el programa, ¿no? O sea, ya sabes, lo clásico, ¿no? Esto no es Al-Anon. ¿No? Y, y entonces, el clásico, ¿no? De compañero, no está siguiendo las tradiciones, ¿no? Entonces, quería imponer las tradiciones a otras personas, ¿no? Entonces, pues claro, pues, no tengo serenidad porque, porque estoy ahí tratando ahí de controlar, ¿no? A las demás personas o a la situación, ¿no? Pero sin embargo, yo que aprendí que durante esos momentos, yo, cada vez que había un problema, yo me ponía a buscar en la literatura. Cada vez que había un problema o algo en lo cual yo sentía que, que había que hacer algo, entonces yo me ponía a buscar en la literatura. Y recuerdo alguna ocasión que se estaba votando para expulsar a un grupo del listado. Y ya sabes, yo ahí de abogado de Al-Anon, ¿no? Ahí me levanto de senderos y leo en la historia que dice exactamente lo contrario, ¿no? O sea, dice que no se debe de expulsar a un grupo, ¿no? Que se deben hacer otras cosas, ¿no? Ahí en la asamblea, ahí. Me levanto y lo leo, ¿no? Y me siento y nadie me hizo nada de caso. O sea, todo el mundo votó igual y expulsaron igual al grupo, ¿sabes? Y, y, y entonces yo enojado, ¿sabes? Ahí porque, ¿cómo es posible? ¿No? Pero, pero la realidad es que da igual, porque los seres humanos hacemos eso, hacemos lo que pensamos que es correcto. Lo único es que yo pensaba diferente que la mayoría. Entonces, como la mayoría pensaba que eso era lo correcto hacer, el que esté escrito en un libro de Alan no significa que tenga que hacerse. Pero la gran diferencia es que yo me aclaré. Esa es la diferencia. Eso es lo importante. Lo importante es que yo, a través de todo ese trabajo de estar leyendo y estar no sé qué, entonces yo ya lo tengo claro. Entonces, cuando pase algo, pues yo ya, como ya lo tengo claro, entonces actuaré diferente. Esa es realmente la gran ganancia y también lo que me da serenidad también. Cuando yo dejo de controlar, entonces gano, porque por un lado acepto las cosas como son y por otro lado me aclaro. Entonces está bien, por supuesto que está bien todo ese trabajo para yo aclararme, pero ahí es cuando llega a ese punto de serenidad, ¿no? Entonces ahí es cuando, por eso necesito esa ayuda divina, porque esa ayuda divina también llega a través de la literatura, llega a través de los compartires, a través de compartir con la gente, a través de preguntar, también a través de padrinazgo, a través de la LAC. De ahí llega también esa ayuda divina. Pero yo tengo que ponerle tiempo, dinero y esfuerzo. Por eso yo tengo claro, ya lo último que diré, yo tengo claro que Dios, cuando digo Dios concédeme serenidad, por supuesto que puede pasar, pero tengo que trabajar para eso. Tengo que trabajar tiempo, dinero y esfuerzo. Tengo que dar para yo obtener esa serenidad. Pero de que se puede porque yo lo veo. Como decía también, hay senderos también, ¿no? Cuando vuelva a pasar, tarda menos o es menos intenso, ¿no? Esos estados de ira, esos estadios de falta de moderación. Entonces, eso lo veo. Por eso yo sé que se puede, pero bueno, poco a poco. Y bueno, pues muchas gracias por permitirme compartir.